Muy bien, queridos alumnos, vamos a continuar con el tema del signo lingüístico. El signo lingüístico, habíamos dicho, es una señal. Decíamos, por ejemplo, que hay señales en la realidad que nos remiten a otras realidades. Por ejemplo, las nubes en el cielo son señal de que lloverá. El desánimo en una persona, su aparente tristeza sabiendo que es una persona alegre, es señal de que algo le sucede interiormente. Es decir, en la realidad hay señales. El signo lingüístico es una señal que nos envía, que nos remite a una realidad. Por ejemplo, la palabra rosa, habíamos dicho. Si nosotros decimos rosa, aunque no tengamos rosas cerca de nosotros, ya tenemos con ello una señal que genera en nuestra mente la idea de rosa. Pues bien, por eso que el signo lingüístico presenta ciertas características. Por ejemplo, se dice que el signo lingüístico es biplánico. Biplánico. La palabra algo académica significa que tiene dos planos. El prefijo bi, ya saben ustedes, significa dos, doble. ¿Y por qué tiene dos planos? Dos aspectos. Porque tiene un significado y un significante. Por ejemplo, yo digo carro. En la palabra carro hay un significante, que es la propia palabra cuando yo digo carro. Pero hay también un significado, porque una vez escuchada la palabra carro, en mi cerebro se genera la idea del carro, porque tenemos la experiencia de lo que es un carro. Entonces a eso se refiere que el signo lingüístico es biplánico, en el sentido de que tiene dos aspectos, como si fuera una moneda y tiene dos caras. Una es el significante y la otra es el significado. Pero también el signo lingüístico es lineal. Es lineal porque cuando nosotros pronunciamos las palabras, por ejemplo, estetoscopio, o por ejemplo, libro, o por ejemplo, zapato, los sonidos se suceden unos a otros, uno detrás de otro, de forma lineal. Los sonidos tienen una secuencia, no los escuchamos todos al mismo tiempo, sino los escuchamos como una secuencia. Libro. Eso nos permite asimilar para que se genere la idea. Entonces ya tenemos dos características del signo lingüístico: el biplánico, significado, significante; el lineal, los sonidos se suceden uno detrás de otro. Es también arbitrario. ¿Por qué se dice que es arbitrario? Porque cada lengua asocia un significante distinto a un mismo significado, y el lazo que une a ambos es inmotivado. Por ejemplo, para la palabra mesa, en castellano nosotros tenemos una idea de lo que es una mesa. Pero si en inglés dicen table, o sea, table, el inglés en su mente también va a producirse una mesa tal y como yo la tengo si digo mesa. O sea, tanto el significante mesa como el significante table son significantes que van a producir un mismo significado.
Por eso se dice que es arbitrario, porque la misma idea se puede generar con signos lingüísticos diferentes. En este caso estamos hablando del signo lingüístico verbal, pero también cuando tenemos el signo lingüístico escrito, uno encontrará mesa, M-E-S-A, escrito así, y otros encontrarán T-A-B-L en inglés. Tanto uno como otro son significantes, diferentes, pero tanto en el peruano como en el inglés se va a generar la misma idea, mesa. Por eso se dice que es arbitrario. El chino tendrá otros signos para producir la misma imagen de mesa, y así los diferentes idiomas. La otra característica es que el signo lingüístico es mutable. Mutable significa mudable, significa que muda, significa que cambia. Sino que en este caso, para señalar la característica del signo lingüístico, se nos habla de mutable. Cambiable, podríamos decir, si fuera apropiado usar esa palabra, pero mutable es que cambia. El signo cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el castellano antiguo, se decía antes óculos. ¿Por qué estoy hablando del castellano antiguo? Porque el castellano que usamos nosotros proviene de otro idioma que ya no está en uso, que es el latín. Entonces ahí está el origen, ahí se decía óculos y ahora nosotros decimos ojo. Por eso es que todavía, por ejemplo, se habla en algunos casos de oculista. El oculista es el profesional que se encarga de la vista, de su examen y de su tratamiento. Entonces, esa es otra característica del signo lingüístico, que muda, que se cambia, que va cambiando con el tiempo. Hay otras características, pero que nosotros, con ánimo de simplificar y de resumir, para que nos quede claro de qué se trata, estamos simplificando. Entonces, hemos señalado 4 características del signo lingüístico, que es biplánico, es decir, que tiene 2 planos, 2 aspectos: el significante y el significado. Significante es cuando pronuncio la palabra, por ejemplo, libro, y significado es la idea que se genera al pronunciar la palabra libro. Ahí están, en la realidad siempre se dan juntos. No es que las dos cosas se den separadas, casi simultáneamente decimos libro, pronunciamos la palabra libro y se genera la idea libro. Pero el significante es la palabra pronunciada o la palabra escrita, y el significado es la idea. La otra característica es el signo lingüístico es lineal, es decir, los sonidos, cuando yo digo caramelo, los sonidos se producen uno detrás de otro. Hay una secuencia o una sucesión de sonidos que permiten que uno asimile, que uno reciba y pueda decodificar, que pueda representar la idea en el cerebro. Las cosas se dan casi simultáneamente, ¿no? No es que primero a ver significante, a ver significado, no, se dan de manera espontánea. El tercero es que es arbitrario. En los diferentes idiomas, diversos significados pueden generar la misma idea, o el mismo, perdón, diversos significantes pueden generar el mismo significado. ¿Cómo se pronunciará precisamente en inglés niño? Pero se escribe, por ejemplo, boy, ¿no? Entonces, son diferentes significantes, pero tanto
peruano como el norteamericano, con diferentes significantes, van a tener la misma idea de niño. Y dijimos que es mudable, cambiable, evoluciona en el tiempo. Nosotros somos herederos de una cultura, la cultura greco-latina. Sus fuentes son Grecia y Italia es la cultura latina. Entonces hay muchas palabras que vienen compuestas por esos idiomas originales. Por decir, yo digo Biblia, y eso viene del griego biblos, que significa biblioteca. Por eso cuando decimos Biblia, acá tenemos una Biblia, ya está castellanizada la palabra Biblia, pero su origen, biblos, que fue uno de los idiomas en los que se escribió, con los que se escribió la Biblia, el griego. Entonces, biblos significa, para los griegos, conjunto de libros, y nosotros más bien decimos Biblia y tenemos la misma idea. Evoluciona, por eso que dice arbitrario, y también mudable, ¿no? Ese es el significado de mudable, cambiable, que cambia con el tiempo. Eso es todo acerca del signo lingüístico, queridos alumnos del 6º grado de primaria. Siempre voy a procurar enviarles también algo mucho más visual, ya sea con un PowerPoint o con una imagen que yo les prepararé.